buenos días, amigos, respetable público que están viendo este pequeño video, ¿verdad? Que en este día he sentido de parte de Dios grabarlo. Es acerca de mi vida, cómo yo sufrí en mi niñez y cómo Dios obró en su momento. Algo quiero enfatizar, que Dios nunca llegará tarde y nunca llegará después. Dios llegará en el momento más necesitado, en el momento más oportuno. Ahí estará Dios. Así es que en este momento quisiera yo relatar un pequeño testimonio de mi infancia hasta mi adolescencia. Yo viví una vida tremenda, tremendísima, que a nadie jamás, ni a mi mejor enemigo se lo deseo. La vida que nosotros como hermanos que tengo, porque de mis padres somos 6 hijos, son 4 hembras y 2 varones. Nosotros vivíamos en una pobreza, una escasez tremenda, porque vivíamos en una cooperativa. En esa cooperativa mi padre agarraba dinero cada 6 meses. Estoy hablando ahí por los años de los 80. Era una vida muy raquítica, que no había suficiente alimentos para poder sentirse bendecido. Pero en esa escasez, en esa pobreza, quizás puedo decir que era la comida más sabrosa que yo he comido, y no me avergüenzo de decirlo, de dónde vengo, porque muchos cuando vienen a este país de los Estados Unidos les da vergüenza. A los 6 meses ya se les olvida que vienen de un lugar que ni los caballos pueden subir para poder bajar a un freeway. Tienen que venir bajándose por barranco. Pero cuando ya vienen acá se les olvida totalmente. Qué lástima la ignorancia de la gente. Pero lo que quiero decir con todo esto, era tan enfermo porque padecía de una echadera de sangre de mi nariz y una enfermedad llamada asma. Los que saben de lo que significa esa enfermedad saben de lo que estoy hablando. Es una enfermedad que sientes que te estás ahogando. No sentí tranquilidad, sentí una angustia, una desesperación, que sentí que el oxígeno se te termina. Algo que sentís la muerte encima, ¿verdad? Pero yo no conocía nada de Dios,
nada. Pero yo, aún con lo poquito que entendía, porque escuchaba a mi mamá que decía que había un Dios en los cielos, pero tampoco ella servía a Dios. Nomás decía que había Dios, que existía un Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú existes, ayúdame. Mi mamá dice que tú existís, ¿verdad? Así es que te pido que me ayudes en esto. Yo ya no aguanto, más cuando casi mes a mes me pegaba esa cosa. Era bien difícil, amigo, tener esa situación, ¿verdad? Aparte de eso, la alimentación. Si ustedes, ahorita que me están viendo, no, hombre, no se parece a lo que yo era antes. Yo era un muchachito o un jovencito flaco, que quizás usaba un pantalón medida 26 por 30. Era bien flaco yo y alto. Pero Dios tenía un plan tremendo. Pero antes de eso, hermano y amigos, era la época en que estaba el país, la guerra, otro problema más encima, la guerra. ¿Por qué? Pueden decir ustedes, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la guerra con todo esto? Sí tiene que ver, porque aparte de que estás enfermo, que no tenés comida, y aparte de eso sentir los balazos encima, no es fácil. No es fácil, créanme lo que no es fácil. Es lo más duro y lo más difícil. Yo a veces me pongo los zapatos de ese país de Ucrania y digo yo, el que no ha vivido una guerra no sabe nada. Que te están cayendo los bombazos al lado de tu casa, que de cada bombazo que te cae, hasta las tejas se caen del gran resplandor que lleva aquella bomba, porque no era una bomba chiquita. En cierta ocasión yo recuerdo que cayó una bomba, que un avión la dejó venir. Yo no sé de qué país era ese avión, pero siempre a las 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, ese avión llegaba a borbandear. Y si no borbandeaba, nomás llegaba como a espiar. Cuando ese avión llegaba, nosotros ya no dormíamos, nomás esperando que explotaba una bomba, porque ya le teníamos un gran pánico, le teníamos a ese avión, porque si tú te salías afuera y te lograba ver ese avión, te iba a disparar. Así es que había que mantenerse en casa. En cierta ocasión yo recuerdo que dejó ir una bomba cerca donde nosotros vivimos, que dejó un cráter como de unos 20 metros de ancho por unos 2,5 metros de hondo. Que esa vez recuerdo que habían como unas 1000 vacas y hizo una matazón de animales esa bomba. Tremendísimo, porque supuestamente la guerrilla estaban allí ellos dentro de donde estaba la ganadería para poder atacar a la Fuerza Armada, y el avión logró ver sus objetivos y fue así como les dejó ir esa bomba. A nosotros los botó cierta cantidad de tejas de la casita de mi papá, porque la casita de mi papá era de teja de esa de barro cocido, o sea, sí, de tierra, pero de barro cocido.
y las paredes eran, yo recuerdo, de palma de coco, ¿verdad? Y una bala no te la quitaba, esa pasaba de paso, no había nada que la detuviera. Y nosotros lo que hacíamos era tirar los alas del suelo y estar allí. Bueno, eso no era nada. Y después inventó la guerrilla, cuando ya comenzaron a tener muchas bajas, que la gente ya no quería colaborar con ellos, entonces lo forzaban a uno a que fuera a andar con ellos. Y el que se rehusaba, pues, lo mataban, así de sencillo, lo mataban. Y yo recuerdo que yo ya tenía la edad de 14 años, pero como era grande, mi hermano tenía, si no me equivoco, tenía como unos 18, mi hermano, o 16, algo así, por ahí, algo así andaba mi hermano. Y cuando mi papá escuchaba la latidera de perro, decía: hijo, vayan a esconderse, porque ahí vienen ya por nosotros, decía, y yo sé que van a venir de nosotros. Recuerdo que mi papá hablaba de un mentado, de un guerrillero que era muy famoso ahí en esa zona, que por cierto dicen que era un brujo, porque a veces la Fuerza Armada lo agarraba así cerquita, como unos menos de 100 metros, y se les convertía en un manojo o un racimo de guineo, dicen. Cuentan la historia, cómo ese hombre se les perdía a la Fuerza Armada. Entonces a mi papá yo le escuchaba hablar de ese guerrillero y decía él: yo ya hablé con este hombre, dice, para que no los moleste, pero no entiende, dice, siempre vienen. Entonces, pueden decir ustedes: pero ya te saliste del tema. No es que me haya salido del tema, sino que estoy hablándole cómo fue mi infancia, cómo yo sufrí con las enfermedades, cómo sufrimos nosotros cuando estuvo la guerra, ¿verdad? Y entonces los íbamos yo y mi hermano a dormir a un palo de papalón, que los que son salvadoreños saben que es un palo que en el verano da unos gajitos de unas pelotitas que cuando están verdes pues son como verdes, luego cuando ya van comenzando a madurar son como rosaditos, y cuando están maduritos se abren como una florcita, blanquito, como se ven de hermosos los palos y bien sabrosos. Algunos son ácidos, otros son amargos, pero el que es dulcito, ¿no? te gusta, ¿verdad? Así es que lo íbamos para ese papalón nosotros con mi hermano, y cabal, la leitera de perros. Mi papá tenía 3 perros, uno que se llamaba Cual, el otro que se llamaba ¿Quién sos? Y el otro le llamaba Tigre, le decíamos nosotros el Tigrillo. Entonces tenía estos 3 perros, y mi papá, yo no sé con qué intención hizo de ponerle esos nombres a esos perros, pero cuando alguien llegaba de noche, él, por espantar al perro, le decía: ¿quién? ¿Cuál? ¿Verdad? Para que los perros dejaran de estar queriendo morder a la persona. Y la gente se identificaba rápido y decía: no, fulano, yo soy, somos la guerrilla que venimos a ver que nos puedas colaborar, ¿verdad? Queremos ir a romper las calles con piocha, queremos ir a botar postes y queremos que nos ayude. Y si mi papá rehusaba, ahí mismo lo mataban, ahí mismo quedaba tendido. Mucha gente quedó así. Entonces por eso mi papá nosotros los mandaba a dormir a ese palo. Y él decía: yo ya estoy viejo, yo ya viví la vida, hijo, decía, pero ustedes, decía él, apenas comienzan, así es que váyanse para allá. Y se iba mi papá tipo 9 de la noche y ya regresaban como tipo 4 de la mañana. En cierta ocasión se afrentaron con la Fuerza Armada y le sacaron unas carreras que mi papá dejó perdida hasta las botas,
y llegó a Chuña, y en cierta ocasión nosotros corrimos a abrazarlo. Cuando nosotros íbamos para dentro de la casa, contentos que ya había llegado mi papá con bien siquiera de esa balacera, una bala que logramos ver que venía, porque nosotros, nuestra casa está, no vivimos en una ladera, pero hay un cerro detrás de nosotros, y vimos que la bala venía descolgando para abajo, pero rojita, rojita, derechito al pecho de mi papá. Cuando mi hermano le pega el empujón a papá, y la bala que le hace ¡pling! Abajo en segundo, eso fue en segundo, ¿verdad? Y luego cuando amaneció fuimos a buscar la bala y ahí la hallamos, tremenda calibre, que si esa bala le hubiera perforado a mi papá, hubiera sido tremendo hueco que hubiera quedado, tremendo hueco. Pero gracias a Dios que hasta el día de hoy pues, mi papá sigue viviendo. Entonces cuando vivíamos esa la vida tremenda, enfermo yo, porque a veces nos tocaba aguantar agua en ese palo. Se venían las tormentas a medianoche y sin tener un nylon para podernos tapar, aguantando frío, amigo, aguantando. Y ya después ya no eran nosotros los hombres que mi papá tenía que cuidar a nosotros los hombres. Ya después habían inventado las hembras. Y mi papá tenía 2 muchachas solteras, incluyendo a una prima mía. Y ya después nosotros, como éramos los únicos 2 varones, los íbamos con mis hermanas a dormir a ese palo. Y mi papá volvía a quedarse a enfrentar a ellos, porque él siempre decía: no, hijo, decía, ustedes están comenzando a vivir, yo ya viví, si me matan, que me maten, decía, pero ustedes por lo menos no van a morir debajo de un montón de balas. Entonces ya teníamos que andar cuidando a mis hermanas. Nosotros casi no salíamos porque perdonen, amigos, porque los podían agarrar los guerrilleros, y a veces no salíamos tampoco porque los militares en su momento, una vez mi hermano había andado funegando con bomba de mochila, y en un retén lo pararon y comenzaron a estarlo golpeando y le dijeron: tú eres guerrillero, tú apenas te acabas de bajar la mochila, mira cómo se te echa de ver, ¿cómo vas a decir que es mentira? Y lo ponían boca abajo y le ponían el fusil en la cabeza. Yo recuerdo eso porque yo andaba con él, y que casi yo ya sentía que le jalaban el gatillo al arma de fuego. Pero al final llegó un conocido allí que ese le sirvió a ese hombre de Ángel, a mi hermano, y les digo que no, que él era testigo de que ese muchacho lo conocía, que era de padres honrados, y que él era muy honesto, y que él había andado trabajando en una cooperativa que se llamaba de allí, de un lugar que le decían San Juan Bosco, ¿verdad? Entonces fue así como lo dejaron ir, pero ya mi hermano ya no quiso seguirle, los devolvimos mejor para la casa, porque si otro retén, como los retenes estaban por lo más y mejor, si otro retén no paraba, podía suceder una desgracia. Entonces, y así sucesivamente, amigos, ¿verdad? No crean, no fue fácil. Los que no han vivido la guerra son los que hoy en día están diciendo que el presidente que tenemos no sirve, que mejor los de antes. No, amigo, no trato la manera de desafiar a nadie acá por medio de este video, sino que como ellos en ese entonces y ahora son grandes amigos, los partidos. Tremendo, hermano. Se puede ver la política, que todo eso es pura hipocresía. Aquí no te la creas que te digan que van a hacer un río donde no hay ni tan siquiera un río. La gente promete y hace
cuestionan cuántas cosas y la gente se la cree. Hoy ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Hay que levantar la cabeza, ¿verdad? Ahí se las dejo. No es el tema ese, pero en cierta ocasión, a los 16 años, recuerdo que una vez una prima mía me invitó a un culto y me dijo, vamos. Estando yo ahí en ese culto, yo sentí el llamado de Dios. Y yo sentí aquellos ríos de agua viva que corrían en mí sin conocer al Señor. Y sentía aquel deseo de hacerlo. Pero no lo hacía porque el diablo me ponía en la mente que yo tenía la banca pegada donde estaba sentado y que qué vergüenza la que iba a estar pasando si yo me levantaba. Así, pero por último yo decidí y dije, no importa que esa banca la tenga pegada, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo acepto al Señor. Y acepté al Señor, amigo. Y créamelo, hasta allí llegó la echadera de sangre y esa enfermedad del asma. Yo le dije al Señor, hoy sí ya te tengo en mi corazón, ahora yo voy a recibir una bendición, voy a recibir un cambio y tú me vas a sanar. Tú me vas a sanar. Y fue así hasta el día de hoy. Yo no padezco de asma. Me pegó el COVID. Me pegó y me afligí porque como decían que eso daba un cansancio, que eso daba que te ahogabas, pero no fue así. Dios me guardó. Dios nos protegió a mí y a mis hijos y a mi esposa. Nos protegió porque a todos los pegó esa cosa. Gracias a Dios, Dios nos sacó con victoria y aquí estamos, ¿verdad? Así es que aprendes a escuchar a Dios, dale atención a Dios, porque hemos llegado a los días críticos y difícil que te vas a acordar de todo lo que hablamos, que Dios es verdadero, que Dios es real. Te vas a acordar muy bien. Entonces, y nomás que yo te puedo decir en esta mañana o en este día, busca de Dios. No te alejes. Si te has alejado, búscale. Búscale porque el mañana puede ser tarde. El mañana puede ser tarde. Es hoy el tiempo oportuno, el día aceptable. Es hoy. El mañana no existe. Es hoy. Porque hoy amaneciste con vida. Mañana traerá su afán. Y no se sabe si vamos a amanecer con vida. Así es que hoy es el día. Mañana puede ser tarde, amigo. Así es que te invito que te acerques a una iglesia evangélica y te acerques y busques de Jesús, porque Él es el único que te puede llevar a la vida eterna. No hay otro camino, no hay otro mediador entre los hombres. Solamente Cristo es el único que te puede ayudar. Así es que Dios te bendiga y te ayude en todo lo que busque a emprender, ¿verdad?